Me imagino que conoces a alguien que actúa como un sábelotodo, que le informa sutilmente a los demás acerca de sus logros y presenta al mundo una imagen de éxito, felicidad y confianza. Quizá conforme le has conocido mejor, has percibido una profunda inseguridad y deseo intenso por admiración y afecto. O quizá conozcas a alguien que siempre parece estar en conflicto con alguien en el trabajo. Una persona que tiene opiniones fuertes, pero que se turba rápidamente y empieza a llorar si alguien le responde de regreso. Tal vez en tu familia haya algún hombre en sus treintas que sigue viviendo con su madre, que tiene un trabajo de medio tiempo, pero rara vez sale de casa y no tiene amigos porque está constantemente y completamente, dice él, dedicado a cuidar de su madre. Comparados con la mayoría de las personas, individuos como estos que te he descrito tienen dificultades significativas en la vida, pero no están tan atribulados que necesiten ser hospitalizados. Como pudiste notar en los ejemplos que te di, la mayoría tienen trabajo, pero su desempeño suele ser deficiente. Varios de ellos tienen algunas relaciones, aunque típicamente son relaciones pobres. Estas personas se caracterizan por desórdenes profundos y pronunciados en muchas áreas centrales de su funcionamiento. Por ejemplo, tienen un sentido negativo de sí mismos, relaciones en conflicto, emociones negativas insoportables, defensas fuertes, pensamiento irracional y una falta de control de sus impulsos. Como resultado, podrían exhibir comportamientos inexplicables, rigidez en la manera en que hacen las cosas, creencias infundadas acerca de otros, aún acerca de Dios, y cambios impredecibles en sus emociones. Estos patrones de disfunción humana empezaron a identificarse hasta principios del siglo XX y eventualmente fueron etiquetados como desórdenes o trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, un desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir la realidad y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos, es posible que no te des cuenta de que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural o normal. Y es posible que culpes a los demás por los problemas que tienes. He aquí la importancia de conocer sobre este tema. Todos hemos conocido a alguien con un desorden de personalidad. Simplemente es que no teníamos un nombre para ello. Este video es el primero de la serie sobre los trastornos de personalidad. En este video platicaré sobre lo que es un trastorno de personalidad, los tipos de trastorno de personalidad y una breve observación sobre los diagnósticos de los trastornos psicológicos en general. Y esto será una respuesta al escepticismo de muchos en cuanto a estos diagnósticos. Estoy segura que esta serie será de mucha ayuda para ti. Por eso te animo a que no te pierdas ninguno de los videos. Para recibir notificación en el momento que se suben los videos, necesitas suscribirte a este canal, Servicios de Consejería, el de la mariposa de colores. Y muy importante, darle clic a la campanita. Hola, soy Vionet Ramírez, consejera profesional con licencia en el estado de Colorado. Todos hemos conocido a alguien con un desorden de personalidad. Simplemente, como te dije al inicio, no teníamos un nombre para ello.
De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido por sus siglas en inglés DSM, y el 5, que es la última versión, los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones en las que los individuos muestran patrones de pensamiento, percepción, sentimiento y comportamiento de larga duración que difieren de lo que la sociedad considera normal. Su manera de actuar y de pensar y sus creencias distorsionadas acerca de los demás pueden provocar un comportamiento extraño, pudiendo ser muy molesto para otras personas. Estos individuos suelen tener problemas en distintas áreas de la vida, incluyendo el funcionamiento social y laboral, y suelen tener poca habilidad para enfrentar las situaciones y dificultades para formar relaciones sanas. Los trastornos de personalidad suelen surgir en la adolescencia y continúan en la edad adulta. Pueden ser leves, moderados o graves, y es posible que estas personas puedan tener periodos de remisión en el que funcionan relativamente bien. A pesar de que las causas no están del todo claras, los trastornos de la personalidad pueden estar asociados a factores genéticos y ambientales, tales como experiencias de angustia, estrés, trauma, miedo durante la infancia, así como el maltrato, el abuso o la negligencia emocional. Estos pueden causar futuro desarrollo de dichos trastornos también. Ahora, platiquemos de los trastornos, los tipos de trastornos de personalidad. Y siempre de acuerdo al DSM-5, ese libro de diagnósticos que te mencioné anteriormente, son 10 tipos de trastornos de la personalidad y los divide en 3 grupos, A, B y C. Esta división es sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de la personalidad. No es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que a una persona se le diagnostique un trastorno de la personalidad. Ahora, quiero platicarte sobre los trastornos del grupo A. Esos son los trastornos de la personalidad que el DSM agrupa en el primer clúster, como le llaman. Y estos se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Son personas introvertidas y carecen de relaciones cercanas. Incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Ahora, platiquemos sobre los trastornos de la personalidad del grupo B. Y estos trastornos que pertenecen al grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Y en el grupo C, este se caracteriza por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor, y aquí incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Como lo dije al inicio, considero muy útil hacer una observación sobre los diagnósticos de los trastornos psicológicos en general, debido al escepticismo de muchos en cuanto a estos diagnósticos. Antes que todo, quiero decirte que entiendo que las razones para el escepticismo de muchas personas son complejas y variadas. Estoy consciente que hay personas recelosas de algunas ciencias y en particular de la psicología, porque están dominadas por una mentalidad no cristiana y la tendencia a explicar los fenómenos en el mundo usando causas naturales. También estoy al tanto que a otras personas les inquieta que un diagnóstico psicológico requiera mucho entrenamiento y habilidad clínica, en lugar de una evaluación más objetiva como un examen de sangre o una radiografía, por ejemplo.
aunque la tecnología genética y el estudio del cerebro ha progresado tanto en los últimos tiempos, que ya los estudiosos son capaces de detectar aún los precursores genéticos y esos marcadores neurológicos en diferentes clases de enfermedades psicológicas. Pero aún así, lamentablemente, todavía estamos muy lejos de ser capaces de determinar un trastorno psicológico específico a través de un medio tan sencillo como un examen de sangre. No se puede hacer de esa manera. Otro factor que entiendo que a muchos les preocupa es la suposición secular de que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, como mencioné al principio, el DSM por sus siglas en inglés, invalida y menosprecia la verdad escritural en nuestro pensamiento en cuanto a enfermedades psicológicas. Además, creen que estos diagnósticos dan pie a que excusemos nuestras falencias en lugar de asumir nuestra responsabilidad sobre ellas. Hay quienes también se preocupan por el creciente número de trastornos, síndromes y desórdenes diagnosticados a lo largo de las décadas. De hecho, en el DSM-5 se listan más de 200. Finalmente, entiendo que una razón muy importante por la que muchos se resisten a los diagnósticos de problemas psicológicos es que la escritura no habla de ellas tales como las conocemos en la actualidad. Para quienes creen que la Sagrada Escritura aborda todo tema de importancia en la vida del ser humano, entonces las categorías de enfermedades psicológicas son completamente inválidas. De hecho, en mi práctica privada como consejera clínica, he tenido la oportunidad de tratar a diferentes personas de fe, que son personas de fe conscientes y bien intencionadas, pero que miran con recelo y sospecha el diagnóstico contemporáneo de desórdenes psicológicos. Y eso, en muchos casos y con mucha tristeza, los limita a encontrar alivio a su situación. Definitivamente, tú y yo necesitamos interpretar cuidadosamente y desde una perspectiva saludable el sistema de diagnóstico secular. Sin embargo, también debemos de evitar la reacción de rechazarlo por completo. Recordemos que los humanos somos más complejos que cualquier otra criatura. Así que las ciencias humanas, incluyendo el diagnóstico de trastornos psicológicos, son necesariamente complejos también. Personalmente, considero que Dios no tenía la intención de que la Biblia fuera un texto científico. Sin embargo, el Señor de la creación también es el Señor de las ciencias, incluso de las más difíciles. Así que si tenemos un modelo de las ciencias humanas basado en una forma de ver el mundo de manera saludable, un modelo que sea abierto a todo lo que Dios dice y además que sea un modelo sabia y prudentemente crítico de los modelos seculares, entonces tú y yo seremos capaces de desarrollar un entendimiento más exhaustivo sobre los humanos. Esto, a su vez, aumentará nuestra capacidad de cuidar bien a las personas con problemas complejos. Amigo, amiga, ese es mi objetivo en esta serie sobre los trastornos de personalidad. Que tú y yo seamos capaces de entender y ayudar a aquellos que sufren. Recordemos que Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Espero que este esfuerzo sea de ayuda a tu conocimiento en temas de salud mental. Recuerda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar para entonces cambiar nuestra manera de vivir. Piensa diferente y vivirás diferente. Hasta la próxima.